Hola, aquí estamos de nuevo en lo que es un camino personal de aprendizaje vía ensayo y error, tratando de mejorar detalles técnicos de la calidad de los vídeos hasta que esperemos alcanzar pronto pues ese mínimo imprescindible que haga cómodo y agradable de ver. Y en ese momento pues espero poder concentrarme únicamente en la generación de contenido. Hasta ahora he publicado 2 vídeos. En el primero contaba o señalaba pues trabajos de hace años de expertos que anticipaban lo que hoy estamos viendo con la pandemia global de la enfermedad COVID-19, del coronavirus. En el segundo vídeo pues, les contaba una historia personal de cómo descubrí la figura de Bin Laden en la prensa y cómo meses antes de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, yo en una conversación con un profesor dije pues que un día de estos iba a pasar algo, que los terroristas yihadistas iban a hacer algo, o sea, iban a meter un susto. O sea, mi frase fue un susto. O sea, era una conversación muy informal, pero la conclusión es que si, de ambos vídeos, el tema de fondo de ambos vídeos es que si uno hace los deberes, si uno busca la información adecuada y llega a las conclusiones correctas, pues es capaz de anticipar los acontecimientos. No poner fechas precisas a hechos precisos, pero sí, o sea, al menos no se ve sorprendido por la realidad. Cuando suceden cosas que ponen el mundo patas arriba y medios de comunicación y opinión pública en general pues se ven sorprendidos y creen que pues esto, en fin, ha surgido de forma es algo inaudito, es algo inimaginable y por eso el tema de fondo también de ambos vídeos era cómo se crean las teorías conspirativas. En este vídeo les voy a hablar de Venezuela, porque creo que también un tema interesante en este caso ya no es anticipar correctamente los acontecimientos, sino todo lo contrario. Los fallos de inteligencia y quizás también podemos hablar bueno, porque no necesariamente la prensa está obligada a hacer un trabajo fino de inteligencia, de análisis de inteligencia, sino que en este caso pues hay unos sesgos ideológicos y nos lleva pues a un mal periodismo que no nos permite prever la realidad. Si uno sigue la actualidad de Venezuela o ha seguido la actualidad de Venezuela en los últimos años por la prensa española, no sé cómo es el caso al otro lado del Atlántico, en los países hispanoamericanos, quizás si me están viendo desde allí, pues en los comentarios podéis contar cómo lo habéis vivido. Pues aquí lo que se ha visto es que, bueno, pues hay un relato de que la situación en Venezuela está muy mal, hay muchas carestías materiales, hay cuestiones como, bueno, como los hospitales, pues que están en una situación extrema, que hay una oposición organizada, que hay mucho descontento. Y si uno, viendo esos sucesivos ciclos de protesta, pues vía las noticias, pues se creaba un ánimo de que en cualquier momento podía suceder algo importante, algo fuerte en Venezuela y que podía haber pues una caída del gobierno chavista. No ha sido así. Y yo el año pasado, en mayo de 2019, pues en mi blog, guerraspostmodernas.com, pues señalaba ya que pues, los fallos, es decir, que este tipo de análisis pues estaban pues evidentemente dejando fuera otras variables clave, como podrían ser los apoyos externos del gobierno de Maduro, es decir, en esa ecuación de cuáles son los elementos claves que hay que entender para poder comprender la situación de Venezuela, pues a lo mejor se estaban dejando pues el propio apoyo que tiene de determinados masa social que apoya también al gobierno presente de Venezuela. Y señalaba que hay una cuestión que es, vamos a decir, llamarla la realidad incómoda, la verdad incómoda de todas las revoluciones. Los análisis o los relatos, manos de análisis no, la verdad es los relatos épicos que construye cada revolución gira en torno siempre a cómo el pueblo, concienciado de la situación, organizado, valiente, da la cara, sale a las calles y tumba al tirano. Lo que no suelen contar esos relatos épicos es que normalmente para que triunfe una revolución hace falta que un sector importante del aparato de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía, el Servicio Secreto, asuma que todo tiene que cambiar para que todo siga igual. Y en esa toma de conciencia, pues aparece pues, un proceso de negociación. Se habla con la oposición y se le dice, si tú me garantizas que cuando tú llegues al poder, pues no vas a levantar la alfombra, me vas a permitir a mí seguir siendo el jefe del servicio secreto. O a veces lo que pasa es que no se habla con el jefe del servicio secreto, se habla con el segundo y se le dice, mira,
mm, el jefe del servicio secreto pues se irá a la calle porque es parte del viejo régimen, pero tú, que eres el número 2, vas a ocupar ahora ese puesto. Y por eso a veces en las revoluciones siempre se en una nota allí, dice sorprendentemente, pues a pesar de haber estado implicado con el viejo régimen, pues el general jefe de las Fuerzas Armadas, el general tal, el jefe de la policía, pues sigue en su puesto. También es verdad a veces que pues, los jefes de los servicios secretos tienen la suficiente información de los miembros de la oposición como para que al final pues sea un arreglo entre caballeros. Así se decreta una amnistía en general, se abren las cárceles, salen a la calle los presos políticos y se tapan pues, determinados crímenes cometidos por el aparato de seguridad del Estado, por la represión de las Fuerzas Armadas. Se asume que los policías, soldados obedecían órdenes y en fin, se tapa todo. Ese relato épico, pues evidentemente, pues no suele contar esa parte, porque queda feo, ¿no? Hablar de que generales y opositores en algún momento se sentaron a hablar y se dijeron, vale, yo voy a mirar para otro lado, yo voy a hacer como que tú no has hecho lo que yo sé y tú a cambio, pues, guardas todo el expediente. Como tú has tenido mis teléfonos pinchados durante años, pues voy a permitirte mantenerte en el puesto y tú a cambio pues haces desaparecer mi dossier. Las revoluciones al final entonces triunfan cuando un día el tirano, el presidente, el autócrata de turno levanta el teléfono y le dice al general, saque usted los carros de combate a la calle, reprima a la gente y el general de turno le dice, lo siento presidente, pero yo no voy a hacer eso. Yo no voy a matar al pueblo. Entonces el presidente se da cuenta que se ha acabado la situación, sale corriendo para el aeropuerto y se va del país. Por ejemplo, en aquella entrada de blog que escribí en mayo de 2019, contaba cómo hubo un ministro de defensa en Rumanía que le dijo a Ceausescu, yo no voy a sacar los carros de combate. Y entonces fue cuando Ceausescu ya se dio cuenta de que la situación era irreversible. Y además ese general le contó de que era como muy peligroso salir en avión, en helicóptero. Y entonces Ceausescu terminó con su mujer metidos ambos en un vehículo, en una carretera y en un checkpoint montado por los revolucionarios. En fin, ya sabemos cómo terminó la historia, con un juicio sumarísimo y un pelotón de fusilamiento en una pared. Si vamos a la situación de Venezuela, entonces lo que nos tenemos que preguntar es ¿qué pasa con los generales? ¿Dónde están esos generales que viendo la situación, viendo el sufrimiento, dicen vamos a llegar a un acuerdo con la oposición, vamos a llegar a un acuerdo para que ellos suban al poder, haya un cambio, pero nosotros aquí seguimos con nuestras estrellas general? Y entonces, si uno mira la realidad venezolana, se va a encontrar con que hay demasiados generales implicados con la politización de las Fuerzas Armadas, hace que muchos generales, muchos militares de alto rango, evidentemente han llegado allí, además porque están identificados con el régimen, pues si hay una implicación política que hace que no puedan ejercer el papel de árbitros neutrales que digan a la oposición, bueno, vale, entran ustedes, nosotros nos mantenemos. Pero es más, es que si uno mira no solo cómo se ha politizado las Fuerzas Armadas, sino cómo hay generales ocupando carteras ministeriales, pues uno ya puede entender que si hay un general al mando del Ministerio de Petróleo y otro al mando del Ministerio de Agricultura y Pesca en un país donde la comida escasea, pues puede pensar que ese general, aparte de controlar la cartera ministerial, puede estar desarrollando una actividad paralela de maletines, sobornos y comisiones y demás. Y de hecho, lo que era una intuición que yo establecía en esa entrada de blog del año pasado, en mayo de 2019, resulta pues que ahora tenemos esta semana salido un reportaje en el que se señala a 35 generales venezolanos y cómo están vinculados a toda una serie de empresas privadas que forman parte pues en fin, de redes de negocios muy vinculadas con la administración. Si uno entiende eso, pues comprenderá que los generales no tienen ningún interés de descabalgarse del caballo mientras su condición de general está asociada a un régimen donde están obteniendo ganancias ilícitas. Si a eso le añadimos las vinculaciones con el narcotráfico, pues ya nos estamos encontrando con que la imprevisible amnistía que se podría negociar con la oposición de, bueno, vale, hacemos una amnistía de los hechos violentos cometidos por ambas partes, pues resulta que si estamos hablando de narcotráfico, pues entonces hay en juego
órdenes internacionales de búsqueda y captura que implican que esos generales, pues, aunque permitan que todo cambie para que todo siga igual, se pueden encontrar una orden de Interpol que les conduzca a una cárcel en Estados Unidos. Así que ahí ustedes tienen esa clave de por qué no se ha producido ese giro de los militares. Y además, esta semana, hace muy poco, Estados Unidos pues, ha sacado el tema del narcotráfico y lo ha puesto encima de la mesa. Y me preguntaba alguien por redes sociales que qué opinaba, que por qué ahora, y como siempre, como buscando, yo creo, porque hay una parte, evidentemente, de la población venezolana que está como intentando leer ahí en los pozos de café, buscando, sí, en las nubes, intentar leer en las nubes señales que le indiquen de que algo por fin va a pasar y de que al menos si si la propia oposición no es capaz de hacer que la situación política cambie, están esperando que aparezca un actor externo y un Deus Ex Machina que cambie la situación política en Venezuela. Y yo, la verdad, mi análisis es otra cosa que he tenido, que les he contado con quien he hablado siempre, es que les desengaño y les digo, mira, no van a desembarcar los Marines, los marines estadounidenses no van a desembarcar en La Guaira y no van a aparecer en Maiquetía. Entre otras cosas, porque todo el mundo sabe que, bueno, en fin, una hipotética invasión estadounidense en Venezuela puede ser más o menos, desde el punto de vista militar, fácil, pero lo que viene luego, el día después, es la clave de todo. Hay un concepto que en Washington se ha convertido en muy tóxico, es radiactivo, y es el nation building. Eso de invadir países, cambiar el régimen, para luego encontrarte que tienes que reconstruir las instituciones, tienes que convertirte en el dueño de las aspiraciones y sueños de millones de habitantes que están esperando que muy bien has cambiado el régimen, pero ¿qué pasa con el alcantarillado, con la comida, con las instalaciones eléctricas? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay inseguridad en las calles? ¿Por qué hay grupos armados? ¿Por qué la violencia legítima no está, el monopolio de la violencia legítima no está en manos de los nuevos gobiernos? ¿Qué pasa con todas mis expectativas, con mis aspiraciones materiales, que son precisamente las que generaron un malestar con el anterior régimen? Así que en Washington yo creo que no hay nadie ahora mismo que tenga las más mínimas ganas de heredar, de tener que asumir el control de Venezuela. Solo preveo que pueda pasar algo en una situación muy extrema, tipo Somalia, en el que además, por una cuestión de legitimidad internacional, tendría siempre que Estados Unidos ir acompañada de otros países. Sería muy complejo armar una coalición internacional de países que, viendo una situación muy extrema de colapso total del aparato del Estado venezolano. Así que aunque haya un sector de la población venezolana que haya puesto su confianza y sueñe que un día desembarquen los marines en Venezuela, mi perspectiva es que eso no va a pasar, a no ser que nos encontremos con una situación muy, muy extrema. Porque todo el mundo sabe que puede ser relativamente fácil o difícil, bueno, puede ser más o menos complicado una invasión militar de Venezuela, tomar el poder. Lo que es realmente complicado es gestionar la economía de un país en ruinas. Así que lo siento por aquellos venezolanos que hayan puesto su confianza en eso, pero no va a suceder. Esa es por lo menos mi perspectiva. Veremos acontecimientos, veremos si ese colapso definitivo que algunos creen que sucede a la vuelta de la esquina, que parece que siempre está a punto de suceder, y que nunca sucede porque hay actores relevantes como Rusia y China que lo han impedido, y aparte entran a veces factores nuevos como es el colapso de los precios del barril de petróleo. O sea que estaremos atentos a acontecimientos, y mientras tanto, pues si les ha parecido interesante este análisis, les recomiendo que le den al like al vídeo, que se suscriban y que, en fin, participen con su opinión, con sus comentarios y con sus sugerencias para próximos vídeos. Pues nada, hasta la próxima.